Estaban de pie junto a la tumba abierta, envueltos en sus caros abrigos de diseño de Blackwall, pareciendo dolientes de una telenovela diurna. La tierra sobre el ataúd de mi abuelo ni siquiera se había asentado todavía. El sacerdote apenas había salido de plano, caminando de regreso hacia la pequeña iglesia de piedra. Yo me estaba congelando. Con las manos metidas profundamente en los bolsillos de mis pantalones oscuros, mirando fijamente la caja de caoba que contenía a la única persona en el mundo que alguna vez me había amado de verdad. Y justo ahí, con el aroma de la tierra removida y el pino de invierno pesado en el aire, mi madre Daphne decidió que era el momento perfecto para atacar. No me ofreció un abrazo. No derramó ni una sola lágrima por el hombre que acabábamos de enterrar. En su lugar, se ajustó el velo de gran tamaño. Sacó un sobre blanco e impecable de su bolso de cuero y lo empujó hacia mi pecho. Su voz era aguda, lo suficientemente alta como para que la oyeran los adinerados invitados que aún quedaban, goteando una simpatía falsa y empalagosamente dulce. Marrane, querida, dijo, suspirando como si yo fuera una carga que ella llevaba gentilmente. Apreciamos la pequeña tienda de pasatiempos que dirigías desde los viejos cobertizos de papá. Lo mantuvo entretenido en sus últimos años. Pero los adultos necesitan cobrar ahora. Tengo un comprador para el terreno. Tienes 30 días para empacar tu chatarra y desalojar las instalaciones. No hagas esto difícil. 30 días para empacar 9 años de mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas. Me estaban desalojando en un funeral. Estaban parados sobre una tumba fresca. Ya contando los millones que pensaban que estaban a punto de quitarme el imperio que yo había construido con mis propias manos. Mi hermana Sutton estaba detrás de ella, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo de papel. Ya susurrándole a nuestro padre Alistair sobre qué tipo de coche deportivo de lujo iba a comprar con su parte de la herencia. Pensaban que habían ganado. Pensaban que finalmente habían aplastado a la hija chivo expiatorio. La bestia de carga invisible que habían pasado décadas moliendo en la tierra. Esperaban que me derrumbara. Esperaban que llorara, que suplicara. Que hiciera una rabieta para que pudieran señalar y decir que yo era la inestable. No hice ninguna de esas cosas. Solo miré el sobre blanco e impecable. Los miré a los tres, a esos vampiros emocionales que compartían mi ADN. Y luego, lentamente, una sonrisa amplia y aterradora se extendió por mi rostro. Pero para entender por qué sonreí cuando mi madre me entregó un aviso de desalojo. Tienes que entender el imperio que ella estaba tratando de robar. Tienes que entender el olor a madera vieja. La mordedura del alambre de acero y el momento exacto en que me di cuenta de que mi familia era una enfermedad de la que tenía que curarme. Mis mañanas suelen comenzar mucho antes de que el sol siquiera considere salir. A las 4 de la mañana, el aire en mi taller es helado, llevando el aroma agudo e inconfundible de caoba envejecida, barnices químicos y polvo de décadas. Soy dueña de pianos de cola Gideon y Marin. Una instalación de restauración de primera para los instrumentos musicales más elitistas, raros e históricamente significativos del país. No solo reparamos pianos. Los resucitamos. Tomamos armatostes de madera destrozados, dañados por el agua y abandonados y los convertimos de nuevo en obras maestras de $1 millón. Es un trabajo brutal. La mayoría de la gente mira un piano de cola y ve elegancia. Ven la alta sociedad. Ven dedos delicados deslizándose sobre teclas de marfil en enormes salas de conciertos. Yo veo la realidad. Veo las 230 cuerdas tirando con la tensión combinada de más de 20 toneladas. Sé lo que se siente cuando una de esas cuerdas de acero se rompe durante la afinación y pasa zumbando por tu cara lo suficientemente rápido como para sacarte un ojo. Mis manos no son delicadas. Mis palmas son un paisaje de gruesos callos y pálidas cicatrices blancas. Mis uñas están permanentemente manchadas de un marrón oscuro por los tintes de madera pesados y el pulido francés. He pasado los últimos 9 años cargando placas de hierro fundido que pesan cientos de libras.
respirando serrín hasta que mis pulmones ardían y trabajando hasta que mi visión se nublaba. Construí este santuario con dedos astillados y una terca y feroz negativa a volver a ser él. Trampolín de nadie. La gente que visita mis enormes instalaciones con control de temperatura ve el éxito. Ven a los clientes adinerados que vuelan desde otros estados. Ven la lista de espera que se extiende por 3 años. Asumen que heredé un próspero legado familiar. Asumen que crecí privilegiada y apoyada. No tienen idea de que mi familia era precisamente aquello de lo que tuve que escapar solo para sobrevivir. No saben que cada golpe de martillo, cada hora pasada lijando una tabla armónica hasta que mi brazo temblaba, fue alimentado por una profunda y ardiente rabia. Aquí fuera, la madera no miente. La madera no tiene favoritos. Si la tratas bien, canta. Si la fuerzas, se agrieta. Tiene sentido. Sigue reglas. Mi familia nunca siguió reglas. Al crecer, mi casa era una producción teatral tóxica. Y mi madre Daphne era la directora despiadada y obsesionada con la imagen. Solo había una estrella en el espectáculo, y esa era mi hermana menor, Sutton. Mi padre Alistair era simplemente un tramoyista. Un hombre débil y sin carácter que mantenía la cabeza gacha. Estaba de acuerdo con todo lo que Daphne decía y se desvanecía en el papel pintado para evitar convertirse en un objetivo. Y yo era el atrezo. Yo era la suplente. Yo era la solucionadora de problemas invisible que solo era reconocida cuando algo necesitaba ser reparado. Limpiado o pagado. En mi familia, que te llamaran la fuerte no era un cumplido. Era una cadena perpetua. Significaba que se esperaba que no requirieras mantenimiento, ni afecto, ni recursos. Significaba que tus logros eran ignorados porque se esperaban. Mientras que las funciones diarias más básicas de Sutton se celebraban como si acabara de curar una enfermedad rara. Sutton era delicada. Sutton era sensible. Sutton tenía una ansiedad severa. Sutton necesitaba nuestro apoyo incondicional. Esos eran los mantras repetidos en nuestra casa hasta que se convirtieron en las leyes incuestionables de la física. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio en una estructura familiar narcisista, conoces el sabor exacto y amargo de esta humillación. Sabes lo que se siente que toda tu existencia sea minimizada para que otra persona pueda ocupar todo el oxígeno en la habitación. Pero, ¿cómo llegó a ser tan malo que pensaron que podían robarme el trabajo de toda mi vida? Para responder a eso, tenemos que volver al momento en que me quitaron la venda de los ojos. Llamo a mi memoria el Museo del Dolor. Es un lugar vasto y frío en mi mente donde guardo los artefactos de mi infancia. Si caminas por él, verás 1000 pequeñas traiciones. Verás la vez que trabajé en un empleo de verano para comprarme un abrigo de invierno decente. Solo para que Daphne se lo diera a Sutton porque Sutton sentía el frío más profundamente que yo. Verás la graduación de la secundaria donde mis padres se fueron temprano porque Sutton tenía un leve dolor de cabeza y necesitaba una habitación oscura. Pero la pieza central de este museo, la exhibición definitoria que me enseñó exactamente cuál era mi lugar, ocurrió cuando tenía 12 años. Había pasado 3 agotadores meses enseñándome a tocar una compleja sonata clásica para la competencia regional de piano juvenil. Teníamos un piano vertical destartalado en el sótano que sonaba como latas chocando entre sí. Pero me encantaba. Practicaba en el sótano húmedo y helado durante horas cada noche, envolviéndome en mantas, tratando de tocar las teclas suavemente para no perturbar los programas de televisión vespertinos de Daphne. No tenía un instructor elegante. Tenía libros de la biblioteca y una pura y desesperada determinación. El día de la competencia, toqué mejor que nunca en mi vida. La música fluyó de mí, una súplica desesperada por ser vista, por ser escuchada, por importar. Cuando anunciaron a los ganadores, mi nombre fue llamado primero. Gané el primer lugar. Me entregaron una cinta azul y un trofeo de plástico barato con forma de clave de sol. Estaba tan orgullosa que el pecho me dolía de verdad.
Mis padres habían prometido recogerme después de la ceremonia y llevarme a comer una pizza para celebrar. Me quedé en los escalones de la entrada del centro comunitario, sosteniendo mi trofeo con fuerza contra mi chaqueta. Estaba nevando. No la nieve bonita y esponjosa, sino el aguanieve húmedo y pesado que te cala la ropa y te congela la piel. Esperé 1 hora, luego 2 horas. El estacionamiento se vació. El cielo se tornó de un color púrpura oscuro y amoratado. Las puertas del centro comunitario se cerraron con llave detrás de mí. El frío se me metió en los huesos, haciendo que mis dientes castañetearan violentamente. Finalmente, el conserje nocturno me vio temblando bajo una farola rota y me dejó usar el teléfono de la oficina para llamar a casa. Daphne respondió al 5.º timbrazo, sonando intensamente molesta. Cuando le pregunté dónde estaban, dejó escapar un suspiro pesado y agraviado. Marin, no podemos ocuparnos de tu asuntito del piano ahora mismo, espetó. Pregunté qué pasaba. Sutton acaba de pasar por una terrible experiencia. Se rompió una uña hasta la carne en el salón de belleza. Estaba sangrando. Marin. Está hiperventilando. Tuvimos que llevarla a tomar un batido calmante y ahora estamos sentados con ella en la oscuridad para que pueda regular su sistema nervioso. Tú eres fuerte. Conoces el camino. Puedes caminar las 3 millas hasta casa. Colgó. El clic del auricular resonó en mi oído. Me quedé en la oficina del conserje mirando el teléfono. Mi hermana se rompió una uña. Esa era la emergencia. Ese fue el evento catastrófico que suplantó mi logro, mi seguridad y mi valor como ser humano. Caminé las 3 millas hasta casa bajo el aguanieve helado. Llevaba mi trofeo de plástico en las manos entumecidas y congeladas. Cuando finalmente abrí la puerta de entrada, empapada, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie, la casa estaba cálida. Entré en la sala de estar. Daphne, Alistair y Sutton estaban sentados en el sofá riéndose de una película de comedia en la televisión. Sutton tenía una pequeña venda en su dedo meñique. Nadie levantó la vista. Nadie preguntó por la competencia. Nadie preguntó por qué mis labios estaban azules. Caminé silenciosamente por el pasillo hasta mi habitación. Tiré el trofeo de plástico directamente a la papelera y me metí en la cama con la ropa mojada puesta. Esa fue la noche en que aprendí a encogerme. Aprendí que mi dolor era invisible y mi éxito una inconveniencia. Dejé de pedirles que estuvieran ahí para mí. Dejé de esperar que fueran padres. Para cuando llegué a mis 20 años, era un fantasma en mi propia vida. Vivía en una pequeña habitación alquilada en el lado malo de la ciudad. Tenía 2 trabajos agotadores. Uno en una ferretería cargando pesados sacos de cemento y otro haciendo entrada de datos a altas horas de la noche. Ahorraba cada centavo. Pagaba mi propia comida, mi propia ropa, mi propia supervivencia. Pensé erróneamente que la distancia y la independencia extrema arreglarían la dinámica. Pensé que si no les pedía nada, ni dinero, ni ayuda, ni favores, podrían eventualmente respetarme. Pensé que podrían ofrecer ocasionalmente una pequeña pizca de afecto familiar normal. Una llamada telefónica solo para decir hola, un deseo de cumpleaños. Un solo momento fugaz en el que el foco de atención se desviara hacia mí. Estaba profundamente equivocada. Las familias tóxicas no recompensan la independencia. La resienten. Ven tu capacidad para sobrevivir sin ellos como un insulto personal directo. Odian que no los necesites mientras exigen simultáneamente que permanezcas disponible para servir al niño dorado cada vez que chasquean los dedos. Y estaba a punto de aprender esa lección de la manera más brutal y humillante posible. Había sobrevivido 25 años de planes cancelados, hitos ignorados y rechazos silenciosos. Había construido una fortaleza de bajas expectativas. Pero no tenía idea de que mi 25º cumpleaños sería la cerilla que quemaría todo el puente. Hasta los cimientos. Para mi 25º cumpleaños, decidí hacer algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Decidí importar
Un cuarto de siglo es un hito importante. Había pasado años viendo a mis compañeros de trabajo y amigos celebrar sus cumpleaños con fiestas lujosas, rodeados de familias que los aclamaban. Quería solo una noche en la que yo fuera el centro de atención. Quería una noche en la que nos sentáramos alrededor de una mesa y fingiéramos ser una familia normal. ¿Y cariñosa? Había estado trabajando turnos dobles extra en la ferretería, levantando cajas hasta que mi espalda gritaba y atesorando mis cheques de entrada de datos. Durante 6 meses, ahorré exactamente $5.000. Para mí, en ese momento, era una fortuna inimaginable. Era dinero para la libertad, pero quería usarlo para comprar un recuerdo. Fui al Gran Symphony Hall en el centro. Era un edificio opulento e histórico con amplias escaleras de mármol, techos de pan de oro y gruesas cortinas de terciopelo. Tenían una sala de recepción VIP privada con vistas al horizonte de la ciudad que alquilaban para eventos de élite. Entré con mis botas de trabajo baratas y una chaqueta descolorida. Y puse $5.000 en efectivo sobre el escritorio del gerente. Reservé la sala, una cena con catering y una pancarta personalizada. Invité a mis padres, a Sutton y a algunos compañeros de trabajo cercanos. No le pedí a Daphne ni a Alistair que pagaran ni una sola servilleta. No les pedí que organizaran, planificaran o levantaran un dedo. Todo lo que pedí. Lo único que solicité fue que se pusieran ropa bonita y se presentaran a las 7 de la tarde de un sábado para comer una comida de lujo gratis y reconocer que había estado viva durante 25 años. Conduje hasta la casa de mis padres un martes por la tarde para entregar las pesadas invitaciones, con relieve dorado en persona. Estaba de pie en la cocina impecable. Daphne estaba puliendo obsesivamente las encimeras de granito. Alistair estaba leyendo una revista de golf. Sutton estaba desplomada en la isla de la cocina, desplazándose sin fin en su teléfono, quejándose en voz alta de cómo su trabajo a tiempo parcial como recepcionista le estaba causando un severo agotamiento emocional. Puse las invitaciones en la encimera. Les hablé del Symphony Hall. Les dije la hora. Les dije que el depósito ya estaba totalmente pagado. Daphne ni siquiera levantó la vista de su paño de pulir. Se quedó mirando una mancha en el granito. El Symphony Hall es un ambiente muy estirado, Marin. Ya sabes. Sutton se vuelve claustrofóbica en habitaciones con cortinas pesadas. Y la música clásica le da migrañas. Pero supongo que podemos hacer una breve aparición. No fue una felicitación. No fue un sí entusiasta, pero fue un sí. Durante los siguientes 3 días, cometí un error fatal. Me permití sentir esperanza. Es una droga peligrosa y embriagadora para un niño chivo expiatorio. Fui a una boutique y compré un hermoso vestido de noche verde oscuro que me hizo sentir como de la realeza. Compré zapatos caros. Me quedaba despierta por la noche mirando el techo de mi apartamento barato, imaginando el tintineo de las copas de cristal. Imaginé a Alistair haciendo un brindis. Imaginé a Daphne sonriéndome con genuino orgullo. Imaginé a Sutton simplemente callada por una sola noche. Construí un hermoso y frágil castillo de cristal en mi mente. La ilusión se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos el jueves por la tarde. Estaba en la ferretería cargando una pesada caja de clavos de hierro cuando mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Dejé la caja y revisé la pantalla. Era el gerente de eventos del Symphony Hall. Respondí esperando una pregunta de rutina sobre el menú. El gerente sonaba brillante y alegre. Hola Marin. Solo llamo para confirmar los cambios finales en su reserva para este sábado por la noche. Hemos actualizado la pancarta personalizada y aplicaremos el depósito de $5.000 para la torre de champán premium como se solicitó. Me quedé helada. El pasillo de la ferretería pareció inclinarse de lado. El ruido ambiental de la tienda se desvaneció en un fuerte zumbido estático en mis oídos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lo siento, dije, mi voz apenas un susurro.
¿Qué cambios? ¿Qué pancarta? El gerente hizo una pausa. Su tono alegre vaciló, reemplazado por una confusión profesional. Tu madre, Daphne, llamó hace una hora. Dijo que había un cambio repentino de planes. Nos pidió que cambiáramos la pancarta personalizada de «Feliz 25 cumpleaños». Marin, felicitaciones, Sutton. Por tu valiente recuperación. También dijo que estabas donando generosamente todo tu depósito para mejorar el bar y servir champán Vintage Premium para el brindis familiar. Un entumecimiento frío y pesado se extendió desde mi pecho hacia afuera, congelando la sangre en mis venas. No podía respirar. Mis pulmones olvidaron cómo tomar aire. No solo me estaban cancelando. Cancelar habría sido normal. Cancelar habría sido lo habitual. Esto era algo completamente diferente. Estaban secuestrando mi evento. Estaban robando la sala de lujo que reservé. Estaban tomando los $5.000 que ahorré con mis propias manos callosas y ampolladas. Dinero que gané levantando cemento y tecleando hasta que mis dedos sangraron. Para organizar una fiesta lujosa para mi hermana. Me estaban borrando de mi propio cumpleaños. Le di las gracias al gerente con una voz hueca y robótica. Colgué el teléfono. No marqué mi salida. No le dije a mi jefe que me iba. Salí directamente por las puertas delanteras de la ferretería. Me subí a mi coche destartalado y conduje hasta la casa de mis padres en una neblina ciega y silenciosa. Abrí la pesada puerta principal de roble sin llamar. La casa estaba en silencio, llena del aroma de costosas velas de vainilla. Entré directamente a la cocina. Daphne estaba sentada en la isla, escribiendo elegantes tarjetas de lugar con una pluma de caligrafía. Sutton estaba sentada frente a ella, sosteniendo un espejo, probando diferentes tonos de un costoso brillo de labios. Me quedé en la puerta. No grité. No tiré nada. Solo las miré fijamente, dejando que la maldad pura y sin adulterar de la situación me invadiera. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz era peligrosamente baja. ¿Por qué llamaste al Symphony Hall, Daphne? Daphne suspiró, dejando delicadamente su pluma. Se volvió hacia mí y me dio esa mirada condescendiente y compasiva que siempre usaba justo antes de hacer algo imperdonablemente cruel. Marrane, por favor no hagas una escena y arruines la energía de esta casa, dijo suavemente. Sutton acaba de pasar por una ruptura devastadora. El chico con el que salía desde hace 3 semanas terminó las cosas abruptamente. Está emocionalmente destrozada. Su autoestima está en ruinas. Necesita una victoria ahora mismo. Pensamos que, como ya tenías la hermosa sala reservada y pagada, sería el lugar perfecto para levantarle el ánimo y demostrarle que es amada. Hizo un gesto despectivo con la mano. Cumples 25. Es solo un número. No es gran cosa. Tú eres la fuerte. Marin. No necesitas una cena elegante y gente adulándote. Tu hermana necesita esto. Cambié mi mirada hacia Sutton. Hizo un puchero con los labios en su espejo compacto. Luego me miró con grandes ojos falsamente inocentes. Vamos, Marin, gimió Sutton, su voz goteando una fragilidad artificial. ¿No puedes ser desinteresada y dejarme tener este día? Estoy tan frágil en este momento. Mi corazón está literalmente en pedazos. No puedo manejar nada de tu energía negativa o celos hoy. Miré de mi hermana a mi madre. Luego miré a Alistair, mi padre, que estaba de pie junto al refrigerador. Sostenía un frasco de mostaza, mirando intensamente la etiqueta de información nutricional, fingiendo que de repente se había vuelto sordo y ciego. Ni siquiera me miraba a los ojos. Estaba dejando que me robaran la vida solo para no tener que escuchar a Daphne quejarse. En ese preciso momento, de pie en esa cocina impecable, una claridad masiva y aterradora me invadió. Fue como despertar de un coma de 25 años. Había pasado toda mi vida tratando de llenar una taza que tenía un agujero enorme en el fondo.
No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto dinero ahorrara. No importaba cuán pequeña me hiciera, nunca sería una hija para ellos. Nunca sería un ser humano con sentimientos y necesidades. Solo era un recurso. Era una batería para que ellos la agotaran y Sutton pudiera brillar. No lloré. Mis ojos estaban completamente secos. Una calma profunda y escalofriante se apoderó de mi mente. Tienes razón, dije en voz baja. Yo soy la fuerte. Disfruten el champán. Me di la vuelta y salí por la puerta. No la cerré de golpe. Dejé que se cerrara suavemente detrás de mí. Me subí a mi coche e inmediatamente llamé de nuevo al gerente del Symphony Hall. Mi voz era firme y dura como el acero. Ha habido un grave malentendido, le dije al gerente. Yo soy quien firmó el contrato. Voy a cancelar toda la reserva. Todo, la comida, la sala. Las bebidas. Cancélelo todo. El gerente tartamudeó. Pero Marin, si cancela tan cerca de la fecha. El contrato establece que pierde todo el depósito de $5.000. No podemos reembolsarle. No me importa, respondí. Quédese con los $5.000 como tarifa de cancelación. Quédeselo todo. Solo asegúrese de que la sala quede legalmente liberada. Las puertas cerradas con llave y si mi madre o mi hermana aparecen el sábado. Que la seguridad les niegue la entrada. Entendido, dijo el gerente en voz baja. Fueron los mejores $5.000 que he gastado. Pagué $5.000 para dejarlos fuera del lujo que intentaron robarme. Pagué $5.000 para ver cómo su castillo de cristal se hacía añicos. Conduje de regreso a mi pequeña habitación alquilada. Saqué una bolsa de lona del armario y empecé a empacar. 2 pares de jeans de mezclilla gruesos, botas resistentes. Un puñado de camisas de franela y la pequeña caja de efectivo de metal que mantenía escondida debajo de mi colchón. Empaqué como un fantasma preparándose para abandonar una casa embrujada. Dejé el hermoso vestido verde colgado en el armario. Ya no lo necesitaba. No sabía exactamente qué iba a hacer o cómo iba a sobrevivir. Solo sabía que tenía que conducir hacia el norte. Horas hacia el norte, más allá de las luces de la ciudad, más allá de los extensos suburbios. Hacia los profundos bosques helados y los lagos fríos. Hacia la única persona que alguna vez me había mirado como si fuera una persona real, mi abuelo. Gideon. Tiré mi bolso en el asiento del pasajero, giré la llave en el contacto y conduje hacia la oscuridad. Bloqueé el número de Daphne. Bloqueé a Alistair. Bloqueé a Sutton. Corté el cordón por completo. Lo que no sabía entonces, mientras conducía por los bosques de pino negro, era que no solo estaba huyendo. Estaba conduciendo hacia una guerra que tardaría 9 años en ganar. Querían que fuera la fuerte. Querían que fuera una máquina. Bueno. Estaban a punto de descubrir exactamente cuán aterradora podía ser mi fuerza cuando finalmente se dirigiera en su dirección. El viaje hacia el norte fue una bruma interminable de árboles negros. Carreteras heladas y un pesado silencio. En algún momento alrededor de la medianoche, la calefacción de mi sedán destartalado finalmente dejó de funcionar. Y el frío amargo del invierno se me metió directamente en los huesos. Pero no me importó. Por primera vez en toda mi existencia. Avanzaba sin arrastrar el peso muerto y sofocante de las expectativas de mi familia detrás de mí. Entré en el camino de grava del taller de restauración de pianos de Gideon a las 2 de la mañana. Mis faros barrieron la propiedad y mi corazón se hundió. Estaba peor de lo que recordaba. El edificio principal del taller se inclinaba fuertemente hacia un lado. La pintura de la cabaña de la oficina se estaba despegando en largas tiras grises y muertas. El patio estaba ahogado por malas hierbas muertas y armazones de piano oxidados que parecían las cajas torácicas de gigantescas bestias antiguas. Parecía un cementerio para la música olvidada. La luz del porche parpadeó. La puerta principal de la pequeña cabaña se abrió y una silueta salió a la noche helada.
Era mi abuelo, Gideon. Tenía 70 años, envuelto en una bata de cuadros descolorida, apoyándose pesadamente en un bastón de madera. No preguntó por qué estaba allí en medio de la noche. No preguntó por qué estaba temblando o por qué mis ojos se veían tan huecos. Simplemente bajó arrastrando los pies por los escalones de madera. Me rodeó los hombros con un brazo grueso y áspero y me guió adentro, al calor. Había una cafetera de café negro manteniéndose caliente en la estufa. Me sirvió una taza. Se sentó frente a mí en la mesa de cocina de madera llena de cicatrices y me observó en silencio. Cuando finalmente me descongelé lo suficiente como para hablar, miré mis manos llenas de cicatrices. Abuelo, susurré, mi voz quebrándose. No tengo nada. Cancelé mi propio cumpleaños. Los dejé fuera. Los abandoné. No creo que pueda volver. Nunca. Dejó escapar un largo y lento suspiro. Sus ojos, del color del acero viejo, se encontraron con los míos. Bien, dijo, su voz un retumbo profundo y áspero. El único error que cometiste fue esperar tanto para hacerlo. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Tengo más pianos rotos que dinero. Y más trabajo que tiempo. Puedes esconderte aquí, o puedes construir aquí. Depende de ti. Dormí durante 14 horas seguidas en el sofá lleno de bultos de su habitación de invitados. Cuando desperté, el sol estaba alto, proyectando largas sombras por el patio. Podía oír el sonido débil y agonizante de alguien intentando tensar una cuerda de bajo que venía del taller principal. Entré en la pequeña y desordenada oficina para buscar un bolígrafo y escribir una lista de la compra. El escritorio estaba enterrado bajo montañas de papel amarillento. Viejos libros de contabilidad y catálogos de piezas. Mientras movía una pila de planos polvorientos. Un sobre de manila pesado se deslizó del borde y cayó al suelo. El broche se abrió y un grueso documento legal se derramó sobre la alfombra gastada. Lo recogí para volver a guardarlo. Pero mis ojos captaron las audaces y agresivas letras negras en la parte superior de la primera página. Fruncí el ceño y empecé a leer. La jerga legal era densa, pero la intención era clarísima. Era un contrato de una notoria compañía de préstamos depredadores. Estaba diseñado para drenar lenta y metódicamente el capital de la propiedad del taller, entregando pequeñas cantidades de dinero ahora a cambio de firmar la escritura de la tierra en el momento en que mi abuelo muriera. Pero la parte más repugnante no era el contrato en sí. Era la nota adhesiva de color amarillo brillante pegada en la portada. Estaba escrita con la caligrafía impecable y fluida de Dabney. Decía, papá. Fírmalo resaltado y envíalo por correo antes del viernes. Las facturas de terapia de Sutton se están acumulando y su ansiedad está empeorando. Necesita el pago inicial para el nuevo SUV de lujo para sentirse segura conduciendo por la autopista de nuevo. No seas terco. Necesitamos este dinero. Dabney. Mi estómago se revolvió violentamente. La pura audacia me provocó náuseas físicas. Mi abuelo estaba sentado sobre una mina de oro de propiedad comercial. Pero estaba sin dinero porque su cuerpo le estaba fallando y ya no podía hacer el brutal trabajo pesado requerido para restaurar pianos de cola. Y mis padres, en lugar de ayudarlo, en lugar de contratar a un asistente o apoyarlo, estaban tratando de forzarlo a aceptar un préstamo depredador que lo dejaría sin hogar y sin un centavo solo para financiar los traumas imaginarios y el estilo de vida de lujo de Sutton. Lo estaban desangrando, exactamente como me habían desangrado a mí. Salí al taller, sosteniendo los papeles con los nudillos blancos. Gideon estaba sentado en un taburete, tratando lentamente de limpiar el óxido de una clavija de afinación. Su respiración era trabajosa. Sus manos temblaban. Le mostré los papeles. ¿De verdad ibas a firmar esto? Dejó de trabajar. Miró el sobre y sus anchos hombros se hundieron. Una profunda y agonizante vergüenza cruzó su rostro curtido. Dabney llama todos los días, Marin, dijo en voz baja. ¿Llore?
Dice que Sutton está en crisis. Dice que estoy siendo egoísta aferrándome a esta tierra. No. Tengo dinero en efectivo. Solo tengo madera y alambre. A veces es más fácil simplemente firmar el papel para que el teléfono deje de sonar. Caminé hacia el pesado cubo de basura de metal en la esquina del taller. Rompí el acuerdo de hipoteca inversa en cuartos, luego en octavos. Dejé caer los trozos triturados en el serrín y escupí sobre ellos. Me volví hacia él. La asustada chica de 25 años que huyó en la noche estaba muerta. El teléfono va a dejar de sonar, dije ferozmente. Porque nunca les vas a dar otro centavo. Voy a trabajar en el taller. Voy a reconstruir este negocio. Vamos a hacer nuestro propio dinero y los vamos a dejar fuera para siempre. Me miró durante un largo rato. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. Se acercó a una clavija en la pared y descolgó un par de guantes de trabajo de cuero gruesos y agrietados. Estaban manchados de aceite, barniz y sangre vieja. Me los lanzó. Los atrapé contra mi pecho. Póntelos, dijo. Cuando tus manos duelan lo suficiente como para llenarlos. Te quedarán bien. Coge un bloque de lijar. Tenemos una tabla armónica que decapar. Ese fue el primer día. El día en que dejé de esperar a ser rescatada y comencé a construir mi propia fortaleza. No sabía cómo dirigir un negocio de restauración comercial. Apenas distinguía un vástago de martillo de un pedal de sordina. Pero sabía cómo trabajar hasta que mis músculos fallaban. Los siguientes 3 años fueron un crisol de agonía física y terror financiero. Vertí cada onza de mi rabia. Mi dolor y mi desesperada necesidad de supervivencia en pianos de cola Gideon y Marin. Mis manos estaban perpetuamente ampolladas. Cubiertas de quemaduras químicas por decapantes fuertes y cortadas por cuerdas de acero que se rompían. Me despertaba a las 4 de la mañana, gestionaba la caótica contabilidad. Pedía suministros especializados y luego pasaba 12 horas al día haciendo el brutal y agotador trabajo de levantar placas de hierro fundido y doblar madera al vapor. Empezamos poco a poco, arreglando teclas rotas en pianos verticales baratos. Ganando unos cientos aquí y allá. Lo justo para mantener las luces encendidas y pagar los impuestos sobre la propiedad para que el banco no se llevara la tierra. Y entonces encontré a Beston. Beston era un proveedor de maderas acústicas raras y alambre de acero personalizado. Era alto, callado. Tenía las manos tan llenas de cicatrices como las mías y un comportamiento tan tranquilo como un lago profundo. Empezó a pasar por el taller 2 veces por semana para dejar suministros. Nunca presionaba. Nunca hacía preguntas indiscretas. Simplemente me traía café negro caliente cuando trabajaba hasta tarde y me ayudaba silenciosamente a levantar los pesados armazones de hierro cuando Gideon no podía. Se convirtió en mi ancla. Para mi 3er año, la voz había comenzado a correr. La gente de los círculos de música de élite hablaba de la joven en el taller de Gideon que estaba haciendo un trabajo de restauración de calidad de museo. Se formó la lista de espera. Finalmente estábamos obteniendo una ganancia masiva. Gideon dejó de preocuparse por las facturas y comenzó a sonreír de nuevo. Contraté a 2 aprendices. Luego, justo cuando estaba a punto de firmar un lucrativo contrato de $100,000 para restaurar una flota de Steinways antiguos para un conservatorio nacional, cayó el martillo. Fue un martes por la tarde. El taller bullía de actividad. Estaba negociando los términos finales del contrato del conservatorio por teléfono cuando una camioneta blanca del gobierno entró en el aparcamiento de grava. 2 agentes de la Agencia de Protección Ambiental salieron, llevando portapapeles y con aspecto sombrío. Pasaron directamente por delante de la recepción y se acercaron a mí. El agente principal no sonrió. ¿Es usted Marin? Recibimos un soplo anónimo con pruebas fotográficas de que esta instalación está vertiendo ilegalmente decapantes de madera tóxicos.
barnices pesados y disolventes químicos directamente en las aguas subterráneas detrás de su propiedad. Estamos emitiendo una orden de cese de trabajo inmediata pendiente de una investigación completa. Del suelo y el agua. Mi corazón se golpeó contra mis costillas. Una orden de cese de trabajo significaba que no podía tocar ni un solo piano. Significaba que el contrato del conservatorio se evaporaría instantáneamente. Significaba la bancarrota. Entré en pánico. Eso es imposible, argumenté, mi voz elevándose. Utilizamos una empresa de eliminación certificada para todos nuestros productos químicos. Pagamos una prima por la eliminación ecológica. Puedo mostrarle los manifiestos ahora mismo. El agente negó con la cabeza. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Me llevó a la parte trasera del cobertizo principal. Cerca de la línea de árboles que descendía hacia el embalse del condado. Allí, empapando la tierra, matando la hierba. Había un enorme charco fresco de lodo químico negro y diluyente de laca tóxico. 3 bidones industriales vacíos y sin marcar estaban tirados descuidadamente entre la maleza. Miré el desastre tóxico con absoluto horror. Alguien lo había vertido intencionadamente allí para incriminar al taller. La EPA nos cerró en el acto. Durante 3 días, me senté en la oficina a oscuras viendo a mis clientes programados irse frustrados. Viendo cómo mi cuenta bancaria duramente ganada se desangraba por las tarifas obligatorias de limpieza ambiental de emergencia. Sentí el peso familiar y sofocante de la derrota oprimiendo mi pecho. Pensé que estaba maldita. Pensé que Daphne finalmente había ganado desde lejos. Pero ya no era la chica asustada que lloraba bajo el aguanieve. Era una empresaria. Llamé a Beston. Me senté en mi oficina temblando de ira y le conté sobre el vertido ilegal. Le dije que era una trampa. Beston no ofreció tópicos vacíos. No me dijo que todo estaría bien. Simplemente sacó su portátil y lo puso en mi escritorio. Marin, dijo Beston con calma, su voz un retumbo constante. El camino de acceso detrás de tu cobertizo conecta directamente con la carretera de servicio del condado. El condado instaló cámaras de seguimiento con sensor de movimiento el mes pasado para atrapar a los adolescentes que tiran neumáticos viejos. Conozco al tipo que dirige la oficina del topógrafo. Déjame hacer una llamada. 24 horas después. Beston y yo estábamos sentados en la oficina a oscuras viendo imágenes de seguridad granuladas en blanco y negro de la noche anterior a la inspección de la EPA. En la pantalla, un sedán de lujo plateado entraba en el camino de tierra detrás de mi cobertizo a las 2:00 de la mañana. Una mujer se bajó. Abrió el maletero. Sacó 3 enormes bidones de plástico y vertió el líquido espeso y tóxico directamente en el suelo. Cuando la mujer giró su rostro hacia la lente de la cámara para comprobar su entorno, la sangre se me heló. Era la tía Beta, la hermana menor de Daphne. El último mono volador de mi madre y su sicario más leal. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Esto no era un acto de vandalismo al azar. Esto fue un sabotaje calculado de mi medio de vida. Daphne se había dado cuenta de que estaba teniendo éxito. Se dio cuenta de que no iba a fracasar, a volver a casa arrastrándome y a suplicar perdón. Así que envió a Beta a destruir mi negocio. Esperando que las multas y el escándalo me llevaran a la bancarrota. Me obligaran a vender la tierra y pusieran el dinero directamente en los bolsillos de Daphne. Me querían rota. Me necesitaban dependiente. Me quedé sentada mirando la imagen congelada del rostro culpable de mi tía. Beston puso una mano pesada y cálida en mi hombro. ¿Quieres que llame a la policía local?, preguntó en voz baja. Miré la pantalla. Una calma fría y aterradora se apoderó de mí. El tipo de calma que precede a un huracán que arrasa una ciudad. No, dije, mi voz apenas un susurro. Dame una copia de ese vídeo en una memoria USB. La policía local solo le dará una multa por delito menor por allanamiento. Quiero algo mucho peor.
Quiero construir un imperio tan alto que cuando me miren, el sol los ciegue. Llevé el vídeo directamente al investigador principal de la EPA. Probé inequívocamente que el vertido fue un acto de sabotaje selectivo por parte de un familiar. Separado. Los resultados fueron catastróficos para Beta. La orden de cese de trabajo en mi taller fue levantada de inmediato. La agencia federal transfirió todas las tarifas de limpieza. Más multas ambientales masivas y paralizantes, directamente a Beta. Las multas fueron tan astronómicas que Beta se vio obligada a rehipotecar su casa solo para no ir a la cárcel federal. Nunca le dije una sola palabra a mi madre sobre ello. No llamé para regodearme. Dejé que Daphne observara desde lejos en un silencio agonizante cómo su plan maestro fracasaba. Espectacularmente, y arruinaba la vida de su propia hermana en el proceso. Volví al taller. Aseguré el contrato del conservatorio. Terminé de restaurar los Steinways antiguos. Ganamos más de $100.000 en 3 meses. Usé el dinero para construir un nuevo cobertizo de ventilación de última generación. Contraté a 3 mecánicos más. Dejé de sobrevivir. Empecé a conquistar y me preparé para el día en que inevitablemente volverían por mi sangre. Si estás disfrutando la historia de construir un imperio desde las cenizas de una familia tóxica, por favor tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Tu apoyo lo es todo. Ahora, volvamos a la venganza. El 5º año de mi exilio marcó un punto de inflexión. Si hubieras pasado por pianos de cola Gideon y Marin durante ese tiempo, no habrías reconocido la propiedad. Los cobertizos inclinados habían desaparecido. En su lugar se erigían enormes edificios de acero y ladrillo con control de temperatura. El aparcamiento de grava embarrado estaba completamente pavimentado. Teníamos una hermosa sala de exposición frente a la carretera principal con ventanas de vidrio del suelo al techo. Mi nombre apareció en 2 revistas nacionales de restauración. Tenía 29 años. Mis cuentas bancarias estaban llenas. Mi negocio prosperaba. Y tenía a Beston firmemente a mi lado. Había construido un muro de hierro alrededor de mi paz. Pero las familias tóxicas son insidiosas. Justo cuando crees que las has eliminado de tu vida, encuentran una nueva grieta por la que filtrarse. La grieta se abrió un jueves cualquiera a finales de octubre. Mi teléfono celular sonó con un número local desconocido. Respondí sin pensar, con la mente preocupada por un manifiesto de envío. Era Daphne. Su voz goteaba una calidez azucarada y antinatural que inmediatamente me erizó el vello del brazo. Marin, querida, soy mamá. Por favor, no cuelgues, arrulló. Te hemos extrañado mucho. Hemos estado leyendo todo sobre tu pequeño negocio de pianos en los periódicos. Estamos rebosantes de orgullo. De verdad que sí. Me quedé en medio de mi reluciente sala de exposición, sosteniendo un portapapeles. Sintiendo cómo se me trababa la mandíbula. 5 años de silencio ininterrumpido. 5 años dejándome sangrar, construir y sobrevivir completamente sola. Y ahora, de repente, estaba rebosante de orgullo. Mantuve mi voz impasible. ¿Qué quieres, Daphne? Fingió un agudo jadeo de dolor. Quiero ver a mi hija, tu padre y yo queremos celebrar tu éxito. Queremos llevarte a cenar a la ciudad. Solo nosotros 3. Sin dramas. Solo una familia reencontrándose. Por favor, Marin. Danos la oportunidad de demostrarte que hemos madurado. Debería haber dicho que no. Lo sabía mejor. Pero hay una astilla patética y rota dentro de cada niño chivo expiatorio que todavía quiere creer desesperadamente la mentira. Que tal vez, solo tal vez, sus padres finalmente hayan despertado. Que tal vez el éxito masivo que construí finalmente me había ganado un asiento real en la mesa. Acepté reunirme con ellos el sábado por la noche en un restaurante italiano de lujo y muy caro. Llevaba un traje sastre de color carbón oscuro. Conduje mi propia camioneta de lujo.
Entré al restaurante sintiéndome como la directora ejecutiva que era. Pero en el momento en que vi a Daphne y Alistair sentados en una lujosa cabina de cuero, mi pecho se oprimió con la vieja y familiar ansiedad. Se levantaron. Me abrazaron. Pidieron vino caro. Durante los primeros 45 minutos, fue surrealista. Preguntaron por el taller. Elogiaron mi ropa. Alistair incluso sonrió y contó un chiste. Se sintió como una simulación impecable de una familia amorosa. Luego, el camarero retiró los platos de la cena y la simulación se estrelló violentamente. Daphne metió la mano en su bolso de diseñador. Sacó una gruesa carpeta de manila y la deslizó sobre el mantel blanco, justo más allá de la brillante vela del centro de mesa. Sonrió. Era una sonrisa afilada, hambrienta y depredadora. Marin, cariño, ronroneó Daphne. Dado que tu pequeño proyecto de pianos va tan increíblemente bien, sabíamos que estarías encantada de ayudar a tu hermana. Me quedé mirando la carpeta. La ilusión se evaporó instantáneamente, dejando atrás una realidad fría y brutal. No toqué el papel. ¿Qué es esto? Daphne se inclinó, su voz bajando a un susurro conspirador. Sutton finalmente ha encontrado su verdadera pasión. Va a lanzar una línea de cosméticos orgánicos de lujo. Va a ser masivo. Pero el banco está siendo ridículo con su falta de historial crediticio. Necesita un préstamo comercial de $200.000 para asegurar el almacén de fabricación. Alistair finalmente habló, negándose a mirarme a los ojos, mirando su copa de vino vacía. Necesitamos un garante. Marin. Alguien con activos comerciales sustanciales para confirmar el préstamo. Tu taller está valorado en una cifra alta ahora. Solo necesitas firmar este papel poniendo la tierra como garantía. Es solo una formalidad. Sutton devolverá cada centavo. Me quedé helada en la cabina. La pura y asombrosa audacia me dejó sin aliento. No me invitaron aquí para celebrar mi éxito. Me invitaron aquí para cosecharlo. Querían que arriesgara el imperio que construí con mi propia sangre, sudor y lágrimas. Querían que pusiera un gravamen sobre la tierra de mi abuelo para que Sutton pudiera jugar a ser empresaria con brillo de labios. Querían atar una soga de $200.000 alrededor de mi cuello y entregarle la cuerda a una hermana que nunca había trabajado un día duro en su miserable vida. Daphne empujó un bolígrafo de plata sobre la mesa. Somos familia, Marin. Esto es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Y francamente, después de todo lo que hicimos criándote, alimentándote, poniéndote un techo sobre la cabeza, es lo menos que puedes hacer para pagarnos. Miré el bolígrafo de plata. Miré la carpeta. Luego miré el vaso alto de agua con hielo que estaba junto a mi plato. No grité. No lloré. La asustada chica de 25 años que canceló su propio cumpleaños llevaba mucho tiempo muerta. La mujer sentada en la cabina fue forjada en serrín, alambre de acero y supervivencia. Cogí el vaso de agua con hielo. Mantuve un contacto visual ininterrumpido y letal con mi madre y con un movimiento casual y fluido de mi muñeca, arrojé todo el vaso de agua y los pesados cubitos de hielo directamente sobre la mesa. El agua helada golpeó a Daphne de lleno en el pecho, empapando su blusa de seda, goteando por su rostro conmocionado y perfectamente maquillado y arruinando instantáneamente los documentos del préstamo esparcidos sobre la mesa. Daphne chilló. Todo el restaurante quedó en silencio absoluto. Los comensales de las mesas cercanas se giraron para mirar. Alistair se levantó de un salto, cogiendo servilletas de tela en un pánico frenético. Daphne jadeó en busca de aire, su rostro volviéndose de un violento tono púrpura. Tú, balbuceó, su voz temblando de rabia. Niña ingrata y egoísta. ¿Qué te pasa? Me levanté lentamente. Me abotoné la chaqueta del traje. Miré su forma goteante y patética. Lo que me pasa es que finalmente aprendí mi valor. Dije, mi voz resonando claramente en el silencioso comedor.
No quieres una hija. Quieres un cajero automático. Quieres apostar el legado de mi abuelo en el pasatiempo de maquillaje de Sutton. Vete de aquí. Daphne. Si tú o Sutton vuelven a contactarme, haré que las arresten por acoso. Tiré un billete de $100 sobre los documentos de préstamo empapados y arruinados para cubrir mi filete. Me di la vuelta y salí del restaurante. Mi columna vertebral estaba perfectamente recta. Mis manos estaban completamente firmes. Conduje las largas horas de regreso al lago con las ventanillas bajadas, dejando que el aire helado de la noche rugiera por la cabina, riendo hasta que lágrimas calientes corrieron por mi rostro. Fue el momento más liberador de toda mi existencia. Había cortado el cordón. Había ganado. O eso pensaba. Asumí que se retirarían a sus vidas miserables. Pero, ¿qué sucede cuando las personas que te desecharon deciden que están dispuestas a jugar a largo plazo para robar el imperio que construiste? Mi vida en pianos de cola Gideon y Marin entró en una era dorada. Ya no solo me las arreglaba. Era una figura prominente en la industria de la restauración. El taller estaba completamente reservado por años. El equipo que contraté era ferozmente leal y Beston y yo habíamos construido una vida tranquila, sólida y hermosa juntos. Pero el universo tiene una forma muy divertida de repartir el karma. Y mi entrega llegó en la forma de una magnate inmobiliaria multimillonaria de 70 años llamada Fedra. Fedra era una pura fuerza de la naturaleza. Conducía descapotables antiguos. Llevaba enormes anillos de esmeralda en sus manos manchadas por el sol y coleccionaba instrumentos clásicos raros de la misma manera que otras personas ricas coleccionaban coches de lujo. Había oído hablar de mi trabajo de restauración y decidió traer toda su flota de 3 pianos de cola antiguos extremadamente raros a mi taller para una revisión completa multimillonaria. Pero había una trampa hermosa, hilarante y poética. Fedra resultaba ser la reina reinante del club de campo de alta sociedad en mi ciudad natal. Era exactamente la mujer a la que mi madre Daphne había pasado los últimos 20 años tratando desesperadamente de impresionar, emular y destronar. Daphne estaba obsesionada con Fedra. Copiaba el paisajismo de Fedra. Compraba imitaciones baratas de los vestidos de diseñador de Fedra y constantemente intentaba sobornar para entrar en los exclusivos comités de caridad de Fedra. Solo para ser ignorada cortés pero firmemente. Yo no sabía nada de esto cuando acepté el contrato. Solo sabía que Fedra era una clienta exigente pero justa que pagaba sus enormes facturas el mismo día en que se emitían. En el transcurso de un año, trabajando estrechamente en los instrumentos, Fedra y yo nos hicimos bastante cercanas. Respetaba mi brutal ética de trabajo. Le gustaba que no retrocediera ni me humillara cuando sugería cambios de diseño que comprometerían la integridad histórica de sus pianos. Le decía que no, y ella me respetaba profundamente por ello. Cuando la restauración de su preciado Steinway insignia finalmente se completó, Fedra estaba tan absolutamente encantada que invitó a una importante revista de estilo de vida de lujo a hacer un gran reportaje sobre el instrumento. La revista envió un fotógrafo profesional a mi patio. Pasamos 2 días fotografiando la reluciente caoba, las teclas de marfil personalizadas y las inmaculadas placas de hierro pintadas de oro. Un mes después, la revista llegó a los kioscos. Era un reportaje de 10 páginas a todo color. Pero Fedra había hecho algo que no esperaba en absoluto. No solo habló del piano. Pasó la mitad del artículo hablando de mí. Había una foto de página completa de mí de pie en el taller usando los guantes de trabajo de cuero gastados de mi abuelo, mirando hacia el piso. Junto a la foto había una cita de Fedra impresa en letras grandes y en negrita. Decía: Marin es una verdadera visionaria. En un mundo lleno de escaladores sociales superficiales y obsesionados con el estatus, desesperados por atención, Marin posee una brillantez rara y auténtica. Es un talento hecho a sí mismo que los círculos superficiales y patéticos de nuestro estado nunca podrían comprender o apreciar. Fue un respaldo brillante y definitorio para mi carrera.
También fue una bofetada directa, pública y devastadora para el círculo social exacto que mi madre adoraba. 2 días después de que se publicara la revista, mi teléfono prácticamente vibró hasta salirse del escritorio de mi oficina. Fue una ráfaga de mensajes de texto de un número desconocido. Había bloqueado a Daphne años atrás, pero los padres tóxicos siempre encuentran una manera. Había comprado un teléfono prepago barato solo para hacerme llegar su veneno. Los mensajes llegaron como balas. ¿Cómo te atreves? Mentirosa manipuladora. Buscaste deliberadamente a Cedra solo para humillarme. Sabes exactamente lo que esa mujer piensa de nuestra familia. Le contaste mentiras sobre nosotros. ¿Verdad? Te sentaste en tu pequeño taller sucio y te hiciste la víctima para que te pusiera en su revista y me insultara. Eres una niña ingrata y rencorosa. Eres una vergüenza para esta familia. No creas que has ganado nada. Me senté en mi escritorio tomando mi café matutino, leyendo los textos. No sentí ira. No me sentí provocada ni herida. Solo sentí una profunda y gran sensación de diversión. La ironía era exquisita. La hija que había descartado. La niña que consideraba inútil y obligó a caminar a casa bajo el aguanieve. Era ahora la célebre prodigio de la mujer que más idolatraba. No respondí. Borré los mensajes, añadí el número prepago a mi lista de bloqueados y volví al piso del taller. Pensé que su rabia era solo la picadura de un ego herido. Pensé que había terminado. No tenía idea de que sus celos estaban a punto de mutar en un plan calculado y depredador para robarme todo mi medio de vida de debajo de mis pies. El 7º año de mi exilio trajo el invierno más frío que nuestro estado había visto en una década. El lago cerca del taller se congeló por completo. Y el viento era lo suficientemente afilado como para cortar la piel expuesta. Dentro del cobertizo principal, sin embargo, los enormes calentadores industriales zumbaban, manteniendo el aire cálido y con olor a cedro fresco y pegamento caliente. Estaba en la oficina revisando la nómina cuando sonó mi teléfono celular. Era un mensaje de mi prima Tamson. Tamson era la única persona de mi familia extendida que nunca había creído en la narrativa tóxica de Daphne. Fue ella quien se había mantenido en contacto conmigo en secreto después de que me fui. Su mensaje contenía solo 4 palabras. Tienes que ver esto. Debajo del texto había una captura de pantalla. Era una imagen capturada de un chat grupal familiar privado. El chat se titulaba La verdadera familia. Hice zoom en la imagen. La conversación era entre Daphne, Alistair, Sutton y la tía Beta. Mientras leía las palabras en la pantalla, el aire cálido de la oficina de repente se sintió helado. Daphne había escrito: La reunión de hoy fue perfecta. El corredor de bienes raíces comerciales confirmó que la propiedad vale fácilmente $3 millones. Tal vez más con las instalaciones actualizadas que construyó esa pequeña mocosa. Hice que firmara una intención preliminar de compra. Alistair había respondido: ¿Estás segura de que podemos venderla legalmente de inmediato? ¿Y si el viejo lo alarga? Daphne respondió bruscamente: Tiene 77 años y su corazón está fallando. El médico dijo que no le queda mucho. En cuanto se le pare el corazón, la propiedad pasa a mí como su única hija. No tiene otro testamento. Echamos a Marin. Vendemos la tierra al corredor y nos repartimos los 3 millones. El corredor incluso me dio $50.000 en efectivo hoy como depósito de buena fe para asegurar su posición prioritaria. Luego vino el mensaje de Sutton. Había añadido 3 emojis de risa. Escribió: Asegúrate de darle un aviso estricto de 30 días antes del desalojo. No quiero que reclame derechos de ocupante ilegal. Y a ver si el corredor me deja quedarme con uno de esos caros pianos antiguos para mi nueva sala de estar. Jajaja. Me senté en la silla de mi oficina y leí la captura de pantalla 5 veces. Mi visión se nubló de pura furia sin adulterar.
Mi propia madre ya había cobrado un pago secreto de $50.000 de un corredor de bienes raíces corrupto para vender la tierra de mi abuelo a nuestras espaldas. Estaban rondando como buitres, literalmente contando los días hasta que mi abuelo muriera para poder abalanzarse. Dejarme sin hogar, destruir mi negocio de 9 años y marcharse con $3 millones. Lo habían planeado todo a sangre fría. La traición era tan profunda, tan fundamentalmente malvada que pasó por alto por completo mis emociones y fue directamente a mis instintos de supervivencia. Imprimí la captura de pantalla. Doblé el papel. Lo metí en el bolsillo de mi chaqueta pesada y subí por el sendero nevado hasta la cabaña residencial principal. El abuelo Gideon estaba sentado en su gastado sillón junto a la chimenea leyendo un libro. Su respiración era superficial. Había envejecido significativamente en los últimos años. Su cuerpo finalmente cediendo a décadas de trabajo duro. Nos servía a ambos una taza de café negro. Me senté en el hogar de piedra frente a él y le entregué el trozo de papel. Thompson me envió esto hace 10 minutos, dije en voz baja. Necesitas leerlo. Se puso sus gafas de leer. Observé sus ojos cansados recorrer los mensajes impresos. Esperaba que se enfureciera. Esperaba que gritara o llorara o maldijera el nombre de su hija. En lugar de eso, hizo algo que me heló hasta los huesos. Se rió entre dientes. Fue un sonido seco, áspero y sin humor. Se quitó las gafas, dobló el papel cuidadosamente por la mitad y lo dejó sobre la mesa de café. Me miró con ojos que eran aterradores en su claridad. Bueno, carraspeó Gideon, a Daphne siempre le gustó contar los pollos antes de nacer. Pásame mi bastón, Marin. Lo ayudé a levantarse. Caminamos lentamente por el corto pasillo hasta su habitación. Fue directamente a la pesada caja fuerte de acero atornillada al suelo de su armario. Giró el dial, abrió la pesada puerta y metió la mano dentro. Sacó una gruesa carpeta de manila y me la entregó. Ábrela, ordenó. Abrí la solapa. Dentro había una pila de documentos legales impresos en papel grueso con marca de agua. Saqué el documento superior. Era una escritura de propiedad. En la esquina inferior derecha había un sello rojo brillante en relieve de la oficina del secretario del condado. Empecé a leer la jerga legal. Mis ojos recorriendo el denso texto hasta que llegué al párrafo crítico. El documento establecía que Gideon había transferido irrevocablemente la propiedad total y sin cargas de toda la propiedad comercial. Todos los edificios y todos los activos comerciales asociados con el taller a una tal Marin. Miré la fecha junto al sello rojo. Tenía fecha de exactamente 3 años atrás. Justo después del incidente con la tía Beta vertiendo los productos químicos. Se me cortó la respiración. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Abuelo, ¿qué es esto? ¿Cuándo hiciste esto? Se sentó en el borde de su cama, apoyándose pesadamente en su bastón. Lo hice la semana después de que Daphne enviara a Beta a destruir tu taller, dijo en voz baja. Supe entonces que nunca iban a dejar de intentar romperte. Y supe que cuando yo muriera, Daphne usaría los tribunales de sucesiones para enredarte en honorarios legales hasta que murieras de hambre. Así que hice que Orson redactara los papeles. Fui yo mismo a la oficina del condado. Lo firmé todo. Pagué los enormes impuestos de transferencia con mis propios ahorros. Es hermético. Marin. La tierra no es mía. Es tuya. Ha sido tuya por más de 1000 días. Caí de rodillas frente a él. Presioné mi rostro contra su rodilla cubierta de franela áspera y sollocé. Sollocé por la niña de 12 años abandonada bajo el aguanieve. Sollocé por la chica de 25 años que canceló su propio cumpleaños. Y sollocé porque por primera vez en toda mi vida, alguien me había elegido. Alguien había puesto un escudo de hierro a mi alrededor que mi madre nunca podría romper. Me acarició el pelo con una mano temblorosa. No llores por ellos, niña. Déjalos planear. Deja que Daphne tome el dinero sucio del corredor.
Deja que construyan su pequeño castillo imaginario en el cielo. Porque cuanto más alto lo construyan, más fuerte se golpearán contra el hormigón cuando finalmente lo derribes. Me sequé la cara. Me levanté. Miré el sello rojo en la escritura. Y le hice una promesa silenciosa e inquebrantable al hombre que me salvó la vida. No solo iba a derribar su castillo. Iba a aniquilarlo. Pero, ¿hasta dónde dejarías que tus enemigos entraran en una trampa antes de accionar la palanca? El 9º año trajo el fin de una era. La afección cardíaca que había estado desgastando lentamente al abuelo Gideon finalmente cobró su precio final. A principios de la primavera, ya no podía levantarse de la cama. Reduje mi carga de clientes a la mitad. Durante 6 semanas, todo mi mundo se redujo al tamaño de su habitación delantera. Beston se mudó conmigo permanentemente, haciéndose cargo de los turnos de noche para que yo pudiera dormir. Mis mecánicos pasaban todas las tardes a contarle historias. Fue un tiempo difícil, pero estuvo lleno de amor genuino. Luego falleció tranquilamente mientras dormía. Y los buitres inmediatamente olieron la muerte, lo que nos lleva de vuelta al cementerio. De vuelta al viento frío. A la tumba abierta y al sobre blanco e impecable que mi madre me metió en el pecho. No habían visitado ni llamado en años. Pero se aseguraron de estar físicamente presentes para reclamar lo suyo. Daphne haciendo el papel de la viuda afligida de una hija. Sutton fingiendo estar abrumada por el dolor. Alistair siguiéndolos como un perro apaleado. Tienes 30 días para empacar tu chatarra y desalojar las instalaciones, había dicho Daphne. Su voz goteando veneno. No hagas esto difícil. Ella pensaba que tenía todas las cartas en la baraja. Pensaba que el soborno de $50.000 que aceptó era el comienzo de su nueva vida adinerada. Pensaba que estaba acorralada. Miré su rostro perfectamente cuidado. Sentí el pesado peso del conocimiento ardiendo en mi mente. Pensé en la escritura guardada en mi caja fuerte. Le di esa sonrisa lenta y agradable. El tipo de sonrisa que una araña le da a una mosca que acaba de aterrizar en la telaraña. Mañana, dije suavemente, mi voz resonando ligeramente en el silencioso cementerio. Mañana a las 11 de la mañana suena perfecto, Daphne. Por favor. Trae a todos los que necesites. Trae a tu abogado. Trae a tu corredor de bienes raíces. Me aseguraré de que el patio principal esté abierto y tendré a todos esperándote. Arreglemos esto de una vez por todas. Daphne pareció un poco confundida por mi total falta de resistencia. Pero su abrumadora codicia rápidamente superó su sospecha. Sonrió con suficiencia. Bien, dijo altivamente. Me alegro de que finalmente actúes como la fuerte que criamos. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones altos hundiéndose ligeramente en la hierba. Sutton me lanzó una mirada de puro asco antes de seguirla. Las vi irse. Me subí a mi camioneta. Saqué mi teléfono e hice 3 llamadas muy específicas. La primera fue a Orson, el verdadero abogado de mi abuelo. La segunda fue a Beston, y la tercera fue a un contacto corporativo en la ciudad. No solo iba a detenerla. Iba a construir un escenario público masivo. Dirigir un foco cegador sobre ella y dejar que se destruyera a sí misma frente a una audiencia. El sábado por la mañana llegó con una luz solar brillante y dura que se reflejaba en la escarcha del suelo. El patio del taller lucía magnífico. Las enormes puertas de los cobertizos principales estaban enrolladas, revelando media docena de pianos multimillonarios en diversas etapas de restauración impecable. El aparcamiento pavimentado estaba barrido. No preparé una sala privada para esta reunión. Coloqué una mesa de madera larga y pesada justo en el medio del patio principal bajo el cielo Abierto. Preparé una gran urna de café. A las 10:30, mi audiencia comenzó a llegar. Había invitado a 30 personas a lo que llamé un almuerzo conmemorativo informal para mi abuelo. Todo mi equipo estaba allí. Thompson estaba allí.
Varios de mis clientes más ricos e influyentes estaban allí, incluida Fedra, que se sentó en una silla plegable, con un abrigo de piel y bebiendo café negro, con un aspecto muy entretenido. Beston estaba de pie directamente detrás de mi hombro derecho, con los brazos cruzados sobre el pecho, pareciendo un muro de piedra inamovible. Y sentado en silencio en el extremo de la mesa, mezclándose perfectamente, estaba Orson, el abogado de bienes raíces que había redactado la escritura 3 años atrás. Exactamente a las 11, el sonido de la grava crujiendo resonó por el patio. Una enorme SUV de lujo negra entró por las puertas delanteras. Los villanos habían llegado. Daphne salió primero, con un traje de negocios elegante y agresivo. Alistair salió corriendo detrás de ella, sosteniendo un maletín. Sutton emergió, quejándose en voz alta de que el viento frío le despeinaba el pelo. Luego salieron los sicarios. El primero era un hombre pulcro y excesivamente bronceado con un traje barato que llevaba una cartera de cuero. Este era Cal, el corredor corrupto que le había pagado a Daphne el soborno de $50.000. El segundo hombre era un tipo mayor y de aspecto nervioso que sostenía un bloc de notas legal. Este era claramente un abogado falso que Daphne había contratado para legitimar su golpe. Daphne caminó hacia el patio, sus ojos recorriendo a la multitud. Parecía sorprendida de ver a tanta gente. Pero la vi procesar rápidamente la situación y decidir usarla a su favor. Pensó que esta era una audiencia reunida para presenciar su triunfo. Pensó que estaba a punto de parecer una reina benévola mostrando misericordia a su hija campesina. Caminó hasta la cabecera de la mesa de madera. No me saludó. Simplemente golpeó una cuchara de plata contra una taza de café para exigir la atención de todos. El patio quedó en silencio absoluto. Daphne proyectó su voz, adoptando su mejor y más trágico tono teatral. Gracias a todos por estar aquí para honrar a mi padre. Como su única hija y la única ejecutora de su legado. Esta es una carga muy pesada para mí. Pero mi padre y yo tuvimos muchas largas conversaciones antes de que falleciera. Él quería que esta propiedad alcanzara su máximo potencial. Por lo tanto, es con gran pesar que debo anunciar que este taller y los terrenos circundantes están siendo oficialmente liquidados y vendidos. Un murmullo recorrió a la multitud. Mis mecánicos intercambiaron miradas confusas y enojadas. Fedra levantó una ceja perfectamente arqueada. Yo me quedé allí, con las manos apoyadas ligeramente en la mesa. Mi rostro completamente inexpresivo. Daphne hizo un gesto hacia su nervioso abogado. Mi abogado aquí tiene el testamento actualizado, que mi padre firmó en sus últimos días, otorgándome total autoridad legal para acelerar esta venta. Ya tenemos un comprador premium en fila. Dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos eran crueles y despiadados. Marin. Mi comprador ha accedido a dejarte llevar tus cajas de herramientas personales cuando te vayas. Tienes hasta fin de mes para sacar tu chatarra. Se cruzó de brazos y sonrió. Cal, el corredor, sonrió con suficiencia. Sutton sacó su teléfono y comenzó a grabar un vídeo, esperando capturar mi colapso emocional para sus redes sociales. El silencio en el patio era lo suficientemente denso como para ahogar. Todos me miraban, esperando la explosión. Cogí mi taza de café. Tomé un sorbo lento y deliberado. Dejé la taza. Miré a Daphne directamente a los ojos, y mi voz resonó en el patio, tranquila, clara y absolutamente letal. Fue un discurso hermoso, Daphne, dije. Solo hay un pequeño problema técnico con tu plan. Daphne se burló, poniendo los ojos en blanco. No te avergüences. Marin. No hay problemas. El testamento está firmado. La venta se va a hacer. No tienes ninguna base legal aquí. Sonreí. La telaraña se cerró de golpe. En realidad, Daphne, no puedes vender la propiedad porque no puedes vender algo que no te pertenece, dije en voz baja. Orson, ¿te importaría poner a todos al día?
El hombre tranquilo y modesto sentado al final de la mesa se levantó. Orson se desabotonó el abrigo. Se ajustó las gafas y sacó una gruesa carpeta de manila de su maletín de cuero. Caminó tranquilamente hacia el centro de la mesa. Dabney frunció el ceño, su sonrisa arrogante vacilando por primera vez. ¿Quién diablos eres tú? Orson habló con la autoridad mesurada y aterradora de un hombre que conoce la ley por dentro y por fuera. Mi nombre es Orson. Fui el abogado personal de Gideon durante los últimos 25 años. Y estoy aquí para informarles que el documento que sostienen es completamente inútil. El rostro de Dabney se enrojeció violentamente. Golpeó la mesa con la mano. Estás mintiendo. Mi padre firmó esto, dejándome todo a mí. Orson abrió su carpeta. Sacó el pesado documento con marca de agua y un brillante sello rojo del condado. Lo extendió sobre la mesa de madera. Un testamento solo dicta la distribución de los bienes propiedad del difunto en el momento de la muerte. Explicó Orson con calma. Gideon no era dueño de esta propiedad cuando murió. Hace exactamente 3 años y 2 meses. Gideon ejecutó una transferencia de escritura irrevocable. Legalmente donó la totalidad de la finca y todos los activos comerciales a su nieta, Marin. Se pagaron los impuestos. Se registró la escritura. Esta tierra ha sido propiedad única y exclusiva de Marin durante más de 1000 días. No hay patrimonio que legalizar. No hay nada que puedas heredar. Y no hay nada que puedas vender. Vi el segundo exacto en que la realidad de Dabney se hizo añicos. Fue un colapso instantáneo y catastrófico. Toda la sangre se le fue del rostro, dejándola de un blanco enfermizo y calcáreo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirando el sello rojo en la escritura como si fuera una serpiente venenosa. Su abogado falso se inclinó. Miró el sello del condado en la escritura e inmediatamente dio 3 enormes pasos hacia atrás, distanciándose físicamente de Dabney. Sabía lo que era un documento legal a prueba de balas cuando lo veía. Y sabía que ella acababa de arrastrarlo a una enorme responsabilidad. Alistair jadeó, agarrándose al borde de la mesa para mantenerse en pie. Sutton dejó de grabar su vídeo. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó ruidosamente al pavimento. Dabney comenzó a hiperventilar. Me señaló con un dedo tembloroso. Esto es un fraude. Manipulaste a un anciano moribundo. Te demandaré. Te arrastraré por los tribunales hasta que estés en bancarrota. Orson se ajustó las gafas. Es bienvenida a intentarlo, señora. Pero tengo declaraciones juradas de 2 médicos y un notario público que atestiguan la perfecta capacidad mental de Gideon el día que lo firmó. Si presenta una demanda frívola, contrademandaremos por los honorarios legales y presentaremos una queja formal por intentar ejecutar una venta fraudulenta. Dabney giró la cabeza, mirando frenéticamente a su corredor contratado. Haz algo. Me diste $50,000. Diles que tenemos un contrato vinculante. Cal dejó escapar un profundo suspiro. Se levantó y lentamente se quitó sus caras gafas de sol. Miró a Dabney con una expresión de pura lástima. Me temo que no puedo hacer eso, Dabney, dijo Cal. ¿Por qué no?, chilló ella. Cal le dio la espalda. Me miró, asintió con gran respeto y dijo, «¿Por qué, Dabney?» Mi firma de corretaje fue adquirida hace 6 meses por un grupo de holding comercial con sede en la ciudad. La accionista mayoritaria y directora ejecutiva de ese grupo de holding es Marin. No aceptaste un depósito de $50,000 de un comprador independiente. Aceptaste un depósito de una empresa subsidiaria propiedad de tu propia hija. Literalmente intentaste vender la tierra de Marin al propio empleado de Marin. Un jadeo colectivo resonó entre la multitud. Fedra soltó una carcajada fuerte y encantada que restalló como un látigo en el patio. Los ojos de Dabney se pusieron en blanco. La pura y abrumadora humillación de haber sido superada en un juego tan masivo y de múltiples capas.
La rompió físicamente. Dejó escapar un grito gutural de pura rabia. Se abalanzó hacia adelante tratando de arrancar la escritura de la mesa. Beston dio un paso adelante al instante. No la golpeó. Simplemente colocó su enorme cuerpo entre Daphne y la mesa, un muro inamovible de furia protectora. Al ver que la violencia era imposible, Sutton recurrió inmediatamente a la única táctica que conocía, el libro de jugadas del niño dorado. Dejó escapar un gemido fuerte y dramático. Se agarró el pecho y se arrojó hacia atrás sobre el duro pavimento, fingiendo tener un ataque de pánico masivo. Pataleó, esperando que la multitud corriera en su ayuda, pero nadie se movió. 30 personas se pararon en círculo a su alrededor, mirándola con absoluto silencio de disgusto. El hechizo mágico se había roto. Aquí en el mundo real, a nadie le importaban sus lágrimas falsas. Sutton yacía en el pavimento frío, mirando a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta por primera vez en su vida de que era completamente impotente. Alistair se alejó de su esposa. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas. Dio un paso hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. «Marrane», susurró. «Oh, Dios mío, Marin, por favor». «Lo siento mucho». «No lo sabía». «Déjame explicarte. Soy tu padre». Miré al hombre que me había dejado caminar a casa bajo el aguanieve. El hombre que había dejado que mi madre secuestrara mi cumpleaños. Levanté una mano, con la palma hacia afuera, deteniéndolo en seco. «No», dije fríamente. «Tú no eres mi padre. Solo eres un cobarde que se casó con una ladrona». Rodeé la mesa de madera. La ira había abandonado por completo mi cuerpo, reemplazada por un vacío profundo y escalofriante. Miré a Daphne, que se apoyaba pesadamente en la SV, jadeando. «Mi abuelo te dio una última prueba», dije. «Te dejó creer que habías ganado solo para ver si mostrarías una sola onza de decencia. Fracasaste. Ahora le debes a mi compañía Holding $50.000 por incumplir un contrato fraudulento. Te sugiero que transfieras los fondos para el lunes por la mañana o mis abogados corporativos pondrán un gravamen sobre tu casa personal». Daphne me miró con puro odio, pero no dijo una palabra. La lucha había sido vencida. Señalé hacia las pesadas puertas de hierro en la entrada de la propiedad. «Recoge a tu hija del suelo. Súbete a tu coche y no vuelvas a poner un pie en mi propiedad nunca más». Alistair se agachó y levantó a Sutton por el brazo. Estaba cubierta de polvo de grava, su ropa de diseñador arruinada. Daphne se metió en el asiento del pasajero de la SV. Alistair se puso al volante. El abogado falso y Cal corrieron hacia sus propios vehículos, desesperados por escapar del radio de la explosión. La SV arrancó. Alistair puso la marcha atrás, giró torpemente y se dirigió hacia la salida. Caminé detrás de ellos. Seguía la SV por todo el largo camino de entrada. Cuando el parachoques trasero cruzó la línea de la propiedad, agarré las pesadas puertas de hierro. Las cerré. El pestillo se enganchó con un fuerte y resonante sonido metálico. Deslicé el pesado candado de acero en su lugar y giré la llave. Me quedé en la valla y observé cómo la SV negra desaparecía por la autopista hasta desvanecerse. El cordón tóxico estaba cortado. La pesadilla se había terminado. Eso fue hace un año. Desde ese día, nuestro taller se ha expandido aún más. Beston y yo nos casamos bajo un dosel de robles justo allí en el patio principal. Thompson fue mi dama de honor. No hubo ataques de pánico falsos. No hubo drama. Solo fue alegría. Nunca recibí los $50.000 de Daphne. En cambio, Thompson me dijo que Daphne tuvo que vender silenciosamente su preciada membresía del club de campo para cubrir las multas corporativas y evitar una demanda pública. Fedra votó personalmente para aprobar la venta de su membresía, asegurando que Daphne fuera oficialmente exiliada de la alta sociedad que amaba más que a sus propios hijos. Sutton trabaja actualmente como cajera en una tienda de ropa de descuento.
quejándose constantemente a cualquiera que quiera escuchar que le robaron su destino. Y luego está Alistair. Mi padre llama a la línea telefónica de mi oficina una vez al mes. Deja largos mensajes de voz divagantes. ¿Llore? Habla de cómo la ira de Daphne ha convertido su casa en un infierno y de cómo solo quiere sentarse a tomar una taza de café con su exitosa hija. Suplica perdón. Nunca le devuelvo la llamada. Escucho los primeros 10 segundos del mensaje de voz. Lo suficiente para oír el arrepentimiento en su voz, y luego presiono el botón de borrar. Algunas personas me dicen que debería tener piedad de él. Dicen que también fue víctima del abuso de Daphne. Pero miro los callos permanentes en mis manos. Miro las pesadas puertas de hierro tras las que me permitió estar encerrada cuando solo era una niña. Pidiendo una pizca de amor. Y me doy cuenta de que el perdón es un regalo que le das a las personas que realmente intentan protegerte. No a las personas que se quedaron mirando mientras sufrías. Así que dejo las puertas cerradas con llave. Dejo que el silencio sea mi respuesta final. ¿Qué piensas? ¿Estoy siendo demasiado cruel al negarme a responder a las desesperadas llamadas de mi padre? ¿Pidiendo perdón? ¿O es mi silencio exactamente la justicia que merece toda una vida de cobardía? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Si esta historia resonó contigo. Si alguna vez has tenido que construir tu propia mesa porque tu familia se negó a darte un asiento. Recuerda que no estás solo y que tu fuerza es tu arma definitiva. Por favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con cualquiera que necesite un recordatorio de que la mejor venganza es el éxito masivo e imparable. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.